Vamos a ver las listas de Python, que es un tipo de objeto que vienen con Python incorporado, así como los números enteros, los números con decimales, los float y los str, que son los strings o textos. Bueno, en Python tenemos las listas. Para los que saben de programación, es lo más parecido a un array o arreglo o vector, que no vienen por defecto incorporadas en el núcleo de Python, como las listas, así que eso ya lo vamos a ver cómo se hace. Pero para trabajar con listas, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa cuando tengo un montón, por ejemplo, de números que quiero guardar y de manera tradicional hubiera puesto así, con lo poquito que sabemos, hubiera empezado a tener variables igual a valores, pero claro, llega un punto que tiene sentido, es ordenado tener algunas variables, uno necesita programar con variables. Pero si yo en mi programita para hacer un cálculo simple termino teniendo 30 variables, en realidad, más que ayudar, complico porque pasa a ser algo muy difícil de leer, poco legible el código, poco ordenado, poco claro. Entonces, en este caso, si yo voy a tener muchas variables, por ejemplo, si necesito guardar muchos números, en realidad no creo 1500 variables, lo que hago es agrupar esos valores, esos números o esos textos, esos datos, en una lista. Y la forma en que lo hago es darle un nombre de variable, en este caso le llamé números, y le voy a asignar entre corchetes los valores que quiero. Entonces, en este caso yo tengo una lista que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos que son 5 números. Y por lo general las listas las voy a usar con datos que suelen estar relacionados entre sí, si no, no los estaría agrupando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que le llames una lista de notas, ¿no? Puede ser una lista de colores, que en este caso serán strings. Una lista de edades, una lista de, no sé, de películas, de actores de cine, no sé. La información en general va a tener una relación entre sí, pertenecen a algo que tenga sentido. Las listas son un elemento que son mutables. Los que no entienden no se preocupen, los que es la primera vez en la programación no se preocupen, pero las listas son mutables, que significa que son modificables elemento a elemento, se consideran secuencias, están ordenados los elementos, y además como tipo de objeto es un tipo de objeto iterable, que eso les puede servir en algún momento que estén buscando documentación. Hay métodos y funciones que uno puede usarla sobre cualquier objeto tipo iterable. Bueno, la lista es un objeto iterable. Aquellos que recién están programando por primera vez, no presten atención a lo que acabo de decir, no viene al caso. Las listas en Python pueden tener datos del mismo tipo, todos números, integer o todo float, o también pueden tener datos de tipos mezclados. Fíjense que yo acá puse algo que es del tipo str, otro str, un float y un int. Y todo eso en la misma lista, ¿está bien? Python no va a tener problema con eso, eso funciona bien. Lo siguiente importante es que los elementos tienen una posición dentro de lo que es mi lista. Y empiezan siempre en la posición 0, o sea, el 1 está en la posición 0, el 31 está en la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Que fíjense que este 4 es exactamente la cantidad total de elementos menos 1, ¿no? Total menos 1 es el índice de la posición, que siempre empieza en 0. El elemento 1 siempre está en 0.
El otro detalle es que el último elemento siempre está en -1, porque lo bueno de la posición es que así como va de 0 hasta, las han definido en Python, porque en otros lenguajes no suele ser, han definido también los índices en negativo. Entonces el último elemento siempre respeta el 56, acá siempre va a respetar, en este caso, el valor que sea el último, siempre va a estar en el índice -1. Estos son lo que sería índice, o también, dicho en criollo, la posición de los elementos. No importa de qué tipo, acá el nombre Juan está en la posición 0, Pérez está en el 1, en la 2 y en la 3, ¿está bien? Eso se cumple siempre, y viceversa, 2015 está en la -1, si lo quiero mirar como los negativos, el último elemento está en el -1, el primero está en el 0. Si voy de acá para allá, de 0 al 3, y si vengo del último para acá, tengo -1, -2, -3, -4. Bueno. Yo puedo acceder con esa posición, porque ¿para qué me sirve esa posición, ese índice? Yo puedo acceder a elementos individuales a través de ese índice. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, print de números, para verlo en pantalla, de la posición 1, que eso me mostraría el 31, eso hubiera mostrado el 31, lo puedo hacer. Y también, si quisiera modificar en una posición un valor, por eso se dice que son mutables las listas, si yo quisiera modificar en la posición 1 el elemento que está en esa posición, que es el 31, y ponerle un 90, lo puedo hacer. Entonces la lista acá me hubiera quedado modificada a, en vez de 31, 90, 7, 6, 56. Que esto, como un detalle adicional, esto de asignar en una posición con los strings, con los textos, eso, ese color no se ve, eso con los textos no lo puedo hacer. Los textos son inmutables. Bueno, entonces, ya tenemos una idea sobre las listas. Yo puedo definirlas con corchetes, también puedo tener datos de un mismo tipo mezclados, y puedo acceder, utilizando corchetes y el índice, acceder a un elemento. Veamos ahora una función muy útil, que es una que me va a devolver la cantidad total de elementos que tengo en una lista. Es decir, si yo agarro la de números, que sé que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero eso yo lo sé porque la estoy mirando. Pero si yo necesitara saber en código cómo hacer, yo puedo usar la función len, pasarle la lista, y eso me va a devolver un número, un int, que es el total de elementos, que en el caso de números sería 5. ¿Está bien? Esta función len, junto con el poder hacer cosas como números en una posición, en un índice i, poder modificar el valor, ¿no? O poder usar esto para un if, para mirar, por ejemplo, si en el valor, si el primer número, que eso sería la posición 0, ¿no? Si el primer número que tengo es igual a un 1, por ejemplo, hacer determinadas tareas, este concepto del índice es clave, tanto como la función len.
lo tienen que tener bien claro. Y además de eso, en las listas tenemos un par de métodos que pertenecen a las listas que ya vienen y que me permiten hacer ciertas cosas. Uno es el append, mi lista.append, que lo que hace es agregar un valor al final de la lista. Entonces, si yo hiciera números.append y le paso, por ejemplo, el número 60, el 60 queda al final de mi lista agregado. Si yo hago parecido es el insert, mi lista.insert, y le paso una posición y un ítem, es decir, un índice y un valor, agrego ese valor en ese índice. Entonces, si hago números.insert, en la posición 1 agrego el 44, tendría ese valor 44 dentro de mi lista. Después puedo hacer un extend, que es como un concatenar de listas, que yo puedo hacer que mi lista le extiendo la lista 2. Ahí puse de ejemplo que le agregué al final, le agregué la lista 111, entonces me hace una nueva lista. Por supuesto, tengo una manera de ordenar con .sort, que la ordena a la lista en forma creciente, y si tiene texto es en orden alfabético, y si estuviera mezclada con números y texto, como la de graduado en este caso, lo primero es ordenar los números al inicio de la lista y después los textos. Y después tengo cosas como mi lista.removeItem, que elimina la primera ocurrencia, es decir, si yo quiero hacer un punto remove del número 1, el primer 1 que encuentre lo borra. Un punto clear, que me deja la lista vacía, y vacía está bien, es la lista que no tiene nada, se representa por corchete porque corchete. Después puedo hacer mi lista.reverse, que invierte el orden de sus elementos, y puedo hacer mi lista copy, el punto es importante, para crear un duplicado de esa lista si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo donde copia 2, supongamos, no sé, mi lista, lo tengo que guardar. O sea, cuando yo haga un copy, lo tengo que guardar en una variable, ¿no? Entonces, ahora copia 2 va a ser la lista duplicada, una copia de mi lista. Bien. Otro concepto con las listas es que puedo usar los operadores de comparación. Entonces puedo comparar una lista en un if, por ejemplo, puedo comparar una lista 1, preguntar si es igual a otra lista, y tienen que tener la misma cantidad de elementos y además que esos elementos sean iguales para que me dé un true. Entonces, si yo hago la lista 1, 2, 3 en un if, pregunto si es igual a la lista 1, 2, 3, eso me da true. Pero si yo hiciera la lista 2, 1, 3 es igual a 1, 2, 3, eso me da falso, porque si bien tienen la misma cantidad de elementos y los valores son los mismos, no están ordenados en el mismo lugar. Entonces, y a modo de último ejemplo, supongamos que tengo la lista 1 que es 1, 2, 3, 4, 5 y la lista 2 que es 8, 10, 12. Entonces quiero ver cómo me quedarían si yo hago lista 1, hagamos este ejemplo, lista 1, le agrego el 20 que append agrega al final y le imprimo. Lo que voy a ver en pantalla va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y el 20 que le agregué al final. Y si en este otro caso hago lista 1, extend lista 2, es decir, a la lista 1 le agrego al final la lista 2, y acá imprimo la lista 1, entonces ahora lo que voy a tener es 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, es decir, una nueva lista formada de la concatenación de ambas. Y con eso tenemos un primer pantallazo a lo que son las listas.